Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues me presento, soy José Carlos Tavera y pues en esta ocasión vamos a ver un taller bastante interesante sobre lo que son los tipos de emociones. Un taller dedicado para todas esas personas que recién están iniciando en el mundo del debate y pues esto les dará las pautas necesarias para no solo saber cómo abordarlas, sino también cuál es la mejor forma de, en el momento de debatirlas y estar cámara contra cámara, saber como los tips para poder ganar esos debates con mucha más facilidad. Bien, y pues ya con la presentación hay un ligero spoiler de lo que vamos a ver. Si se preguntan por qué hay dinosaurios es porque vamos a ver conceptos antiguos de lo que son los tipos de emociones y luego compararlo más adelante con unas perspectivas mucho más modernas y mucho más fiables a la hora de debatir. Bien, entonces de alguna forma vamos a ver cómo estos fósiles aún existen, aún vamos a convivir con ellos, pero ya poco a poco van desapareciendo y estamos mutando a una mejor situación de debate, más integrada y no tan estricta en sus divisiones. Bien, continuemos. Como ya les estaba detallando, pues hay una visión y es normalmente lo que van a encontrar en los libros de debate que están escritos, como por ejemplo Cómo ganar debates o este libro de diálogo abierto. También nos hablan sobre ciertas divisiones estrictas, incluso en múltiples tutoriales o videos de YouTube que se encuentra de diferentes sociedades de debate a lo largo de la comunidad hispanohablante o de debate en español, siempre hacen esta división porque es aquello con lo que normalmente se inicia y para tener como conceptos claros para empezar a debatir. No soy detractor de la división estricta, me es muy buena, o bueno, para los que recién están iniciando me parece que les ayuda a orientar específicamente sus argumentos y al momento de empezar a analizar la moción durante 15 minutos, pues les da bastante facilidad de saber más o menos por dónde empezar, siquiera diciendo como qué tipo de emoción es esto y pues ya sabemos más o menos por qué debemos ir planteando, ¿no? Debido a experiencias previas con otros debates, debates que hemos escuchado o incluso con el mismo taller donde nos dijeron de qué trata cada moción, pues ya nos da cierta idea de cómo empezar a armar el caso, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que nos van a decir siempre los entrenadores o las entrenadoras o les entrenadores y también lo que nos dicen los libros. Y pues la división que varias veces hemos visto, la división mociones políticas, mociones valorativas, mociones de hecho y mociones de actor. Siempre hay como problemas en cuanto a la idea de que es una moción de hecho, porque normalmente se baten como valorativas, igual como las de actor, que normalmente se debaten como políticas o valorativas, pero hay gente que las incluye ahí, hay gente que no las incluye ahí, hay gente que el hecho de que nos den un actor en específico ya les hace eh, responsables o que necesitan específicamente un análisis concreto de ese actor. Bien, eso es verdad, pero necesariamente necesita una distinción particular. Probablemente sí, probablemente no, depende mucho de la teoría que estemos analizando, pero yo considero que es importante que se sepa de todas maneras, porque al menos si tú no lo decides usar, pues si hay otras personas que lo usan en un debate, igual tú tienes que saber que independientemente de el tipo de emoción que quieran establecer o que se debata, pueden haber análisis mucho más importantes. Bien, ahora pues empecemos con conceptos claros. Mociones políticas. ¿Qué son las mociones políticas? Pues las mociones políticas nos piden específicamente ejecutar una acción ante una problemática clara en el status quo. Siempre pues todos los debates nos incitan a debatir una problemática, pero aquí normalmente es como mucho más clara, ¿no? Porque lo que estamos tratando de ejecutar, ya sea una política de Estado o una acción en concreto como país o como comunidad. Bien, entonces esto es básicamente una ejecución de una acción y
los debates tienden a señalar por qué lo debo hacer, ya sea mostrándome la problemática, como decirme que no lo debería hacer porque tal vez genera muchos perjuicios, o la problemática realmente no es tan urgente, o hay contrafácticos o contraplanes o situaciones alternas, como lo quieran definir, que pueden abordar mucho mejor el problema que probablemente lo haga gobierno u oposición, dependiendo de cómo la moción incita a que se debata esto. ¿Vale? Ahora, con esto claro, continuamos, vamos al siguiente punto. ¿Qué nos dice? Pues que las mociones políticas es, más allá de una acción, también es como una discusión partidaria, parlamentaria, sea nacional o mundial. También puede ser abordado desde la visión de una comunidad, pero todas estas de alguna forma al momento de debatir y cuando se materializa en las salas, o en teoría lo que se debe materializar en las salas, es como una discusión de una aprobación de una ley, o un país ejecutando una política pública, o una comunidad ejecutando una acción en concreto, pero está discutiendo o trata de materializar cómo sería la discusión de la aprobación o denegación de cierto accionar, sea estatal, comunitario, parlamentario o mundial, ya sea que somos un país en la ONU, somos el tal poder de un Estado o somos una comunidad con cierta injerencia que quiere realizar una acción, ¿vale? ¿Qué es lo que se estila a evaluar mucho más en las mociones políticas? Pues los beneficios prácticos. Pues al generar un accionar como Estado, como país, como poder legislativo u comunidad, pues tenemos que ver que esa acción se materialice tanto a corto como a largo plazo. Y es lo que los jueces, al menos cuando les señalas que esto es una moción política, pues va a tender a valorar con mucha importancia. Más adelante vamos a ver que esto no es necesario. Los argumentos por principios también son válidos en las mociones políticas sin ningún problema, porque pues los estados también tienen principios que necesitan cumplir, como por ejemplo el clásico contrato social o el bienestar de la población. Son completamente válidos, pero en cuanto a lo que más debe valer o a lo que se tiende a decir que vale más al momento de hablar de emociones políticas es el hecho de los beneficios prácticos antes que los principios. Bien, esto tal vez no deben quedarse con esa idea, pero es lo que se estila, y si hay, digamos, muchos equipos en una sala que están con esta idea de emoción política fija, estricta, y también es probable que hayan jueces que tienen esta división estricta en sus cabezas, pues traten de irse por este lado, traten de considerar que las mociones políticas tienden más a beneficiar o considerar los beneficios prácticos en la misma. Bien, entonces acá tenemos como ciertos ejemplos con ciertas palabras claves sobre lo que implica una moción política. Por ejemplo, ahí vemos la palabra en el primer ejemplo, impondría. Esta casa impondría un impuesto a la riqueza. Imponer, pues realmente la palabra imponer implica una acción concreta en un status quo, como por ejemplo comenzar políticas de de establecimiento de un impuesto, primero una discusión del impuesto, luego un establecimiento, luego una cobranza, diferentes entidades van a participar en la misma para generar este cambio, por lo que intrínsecamente se entiende que habrá un Estado o una organización que va a empezar a trabajar al comenzar este proyecto, ¿vale? Entonces, la palabra impondría nos da la noción de una moción política. Lo mismo con la siguiente moción. Esta casa reemplazaría todos sus programas estatales por ONGs. En, en este caso, pues, estás generando una acción de cambio mediante la idea de reemplazo una cosa por otra, y pues aquí se tendría que debatir el mundo A contra el mundo B, muy parecido como en el siguiente caso de las mociones valorativas, pero luego de una acción concreta de un Estado. Y esto implica normalmente como por ejemplo gasto estatal, que tiene que asumirse en el trade-off del debate como que es posible, pero también como, pero eso no es exento a generar análisis de, por ejemplo, los costos
estatales realmente valen la pena o no valen la pena. Lo mismo con la última, ya en un contexto, por ejemplo, mucho más global y mundial. Esta casa expulsaría a Rusia de la Comisión Permanente. Estamos hablando en otro contexto de la ONU, por ejemplo. Y aquí tendrías que discutir bajo la lógica de eres la Comisión Permanente y tienes que ver la expulsión, o eres la ONU en su generalidad y tienes que evaluar la expulsión de Rusia mediante, por ejemplo, el análisis de sus cancilleres, señalar, caracterizar la realidad actual o la situación global como ciertas problemáticas muy urgentes como para ver si se debe expulsar o no a Rusia de la comisión que ya señalada. Bien, esto es como un breve análisis de lo que son las mociones. Pasamos a las mociones valorativas. Las mociones valorativas, pues igual nos genera dos mundos, como la mayoría de mociones, igual que la política, solo que la política depende de un accionar específico en el status quo, ¿vale? Mientras que aquí, en las mociones valorativas, no necesariamente hay un accionar, sino que se tiene que hacer un análisis introspectivo en base a un evento y comparar los dos mundos que se van a generar dependiendo de esta crítica. A veces los debates netamente se basan en lo crítico, como por ejemplo estar a favor o no, porque luego va a terminar repercutiendo en, por ejemplo, del presente hacia adelante, mientras que hay mociones valorativas que el hecho de, por ejemplo, lamentar algo nos implica que debemos imaginarnos un nuevo status quo, un nuevo mundo en base a la desaparición de cierto evento. Y esto es un análisis mucho más introspectivo y mucho más abstracto de lo que son las mociones políticas, que de alguna forma son mucho más tangibles, pues son escenarios que tienden a ser más reales, ¿vale? Entonces, por eso vemos ahí el nuevo versus el status quo actual. Normalmente los temas de discusión es la Cámara que pues lamenta o apoya algo, tiene que imaginarse un mundo nuevo en base a ese hecho concreto que se va a analizar o criticar, mientras que la Cámara contraria va a tener que analizar el status quo actual, donde esa crítica no está sucediendo, donde no se apoya, donde no se lamenta, y normalmente ese es el mundo real, ¿vale? Bien, entonces, principios. Lo importante con los principios, pues, es que se tiende a considerar mucho más en las mociones valorativas, pues el hecho de que tú estás haciendo un análisis crítico en base a un hecho existente en la realidad, nos hace considerar que, por ejemplo, principios a considerar como el respeto a derechos fundamentales, el cumplimiento de tus labores como Estado o nuestra responsabilidad como población, nos hace creer que los principios son mucho más relevantes en este tipo de discusiones, pues probablemente el desaparecimiento de un hecho concreto de nuestra sociedad al momento de lamentarlo, o el, el hecho de tú apoyar una acción en concreto en la realidad y que esto sea como algo que debe ser defendido siempre, probablemente tiene perjuicios innegables o beneficios completamente por un lado, pero esto no debe ser como aquello en lo que debe concentrarse el debate, porque pues de alguna forma esto lo podemos considerar como los atributos exclusivos de una u otra cámara, como por ejemplo apoyar la eliminación de los derechos de autor generaría una como el hecho de que a todos los autores los puedan plagiar. Eso es un perjuicio que debe asumir sí o sí la cámara que apoya la eliminación. Pero, por ejemplo, no sé, el principio del libre acceso a la información es mucho más importante que, por ejemplo, un perjuicio material en cuanto a los ingresos que puede tener un autor, que probablemente pueda argumentar que se pueden generar mediante otros mecanismos por la lógica de una cámara, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí los ejemplos que estamos viendo nos incitan a entender esto. Ya hablamos sobre apoyar la eliminación de los derechos de autor, que nos hace concientizar bajo la idea de necesitamos imaginar un mundo donde
no existe el derecho de autor versus el status quo donde sí existen y pues en donde hay beneficios tangibles, eh, donde hay más beneficios tangibles si bien en un lado o el otro, lo que más tienen que considerar los jueces, así como hablamos en las mociones políticas, es por ejemplo, los principios, porque estaríamos viendo qué se respeta o qué no se respeta en mucha mayor medida dependiendo de cada cámara, ¿vale? Luego tenemos el siguiente ejemplo de esta casa lamenta la narrativa de que, de que la universidad es el camino al éxito. Aquí estamos viendo pues otro claro ejemplo de imaginar un mundo donde, por ejemplo, la universidad no sea lo que le dicen a los chicos que es a lo que deben apuntar o a lo que deben ir siempre, versus el mundo donde normalmente esto sucede, ¿vale? Aquí hay tanto ideas tangibles como la movilización social es mucho más posible de un lado, mientras no sé, la autorrealización es mucho más probable de el mundo de gobierno, donde no existe esta narrativa de la universidad. Bien, incluso con estos beneficios tangibles que podemos o no probar, por ejemplo, gobierno tiene su beneficio principios como la autorrealización que nos lleva, no sé, a la felicidad. Y esto es un principio mucho más importante que simplemente movilización social, que también si bien está ligado a la felicidad, ambos como un principio que está en ambas cámaras, pues donde es mucho más probable de lograrlo. Por ejemplo, lo tenemos en base a argumentos en gobierno o con base a argumentos también lo mismo en la oposición. Bien, entonces son como principios a considerar en ambas cámaras, pero que algunas la abordan de una mejor manera. Y esta casa está a favor de un cambio de gobierno en Myanmar, pues acá estamos viendo cómo las mociones políticas y valorativas ya se van integrando. Un cambio de gobierno en Myanmar, si bien es algo como completamente ligado a la política, o tendemos a entenderlo así, igual esto nos hace evaluar en base a lo que consideramos como positivo o negativo el hecho de que tenga que realizarse o no esta acción por parte de ya sea el Estado de Myanmar o las fuerzas militares de Myanmar o la misma población de Myanmar como agentes análisis en este debate. Bien, y hacernos pensar de todas formas, como decíamos, en nuevos mundos, ya sea del presente hacia el futuro, en donde sucede este cambio de gobierno en Myanmar, como que no suceda y cuáles son las consecuencias y cuáles son los principios a respetar o no respetar y si deben preponderarse uno sobre otro. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos claro lo que son las mociones valorativas. Continuamos con las mociones de hecho. De alguna forma las mociones más complicadas o que no tienden a entenderse mucho al momento de debatirlas y que no está muy detallado lo que son. Se tiende a decir que son mociones en las que tiene que limitarse a señalarse si algo cumple los rasgos para calificarse con que es o no es, el ser o no ser. Y de ahí pues nos damos cuenta que no necesariamente siempre es esto, sino no es una cuestión de ser o no ser, también es a veces estar en lo correcto o no estar en lo correcto, o calificar dentro de un contexto, de una definición. Entonces, aquí podemos ver ejemplos de los más conocidos, como esta casa considera que Venezuela es un estado fallido. Gobierno como oposición tendrán que hacer mediante su argumentación, por ejemplo, gobierno decirme que según lo que conceptualizamos como estado fallido, Venezuela cumple con todos los requisitos para entender que sí lo es, mientras que la oposición tiene que decirme que lo contrario, que por ejemplo los conceptos de estado fallido no atienden la idea de lo que ahorita está sucediendo en Venezuela mediante caracterizaciones, ¿verdad? Y esto sería como el desafío con esta moción. Esto va ligado pues a lo de califica dentro de un contexto, es o no es. Mientras que en el siguiente ejemplo vemos una moción que se debatió en el Nacional de Perú del 2017. Nos dice, después de darnos un info slide del cuál era el pensamiento de Foucault, nos dice, esta casa considera que Foucault tiene razón. Entonces, es una moción de hecho, pero nos incita a valorar algo en base a de lo correcto o lo incorrecto, si su pensamiento se ateñía o era o hacía realmente un contraste con la realidad o no lo hacía y por ejemplo su pensamiento estaba completamente erróneo, pero de todas formas la argumentación tiende a apuntar a que algo debe calificar dentro de el ser o no ser, está en lo correcto o no está en lo correcto.
Y en el tercer ejemplo, pues vemos luego de que nos dieron también un info slide sobre una puerta que cuando la abríamos concebíamos todo el conocimiento del mundo y sabíamos cómo en qué momento nos íbamos a morir. Nos ponían en la disyuntiva de esta casa abriría la puerta. Esto también, aunque puede entenderse como una moción política porque implica una acción, realmente es una acción, es una moción de hecho por los que son estrictos en las divisiones de mociones en el debate, porque nos hace pensar que tenemos que igual calificamos en algo que está correcto o es incorrecto. Abrir la puerta es lo correcto o viene a ser lo incorrecto. Igual tenemos que ejercer juicios de valor mediante lo correcto o lo incorrecto, pero bajo el contexto de que si esto debe suceder o no debe suceder. Bien, ¿cuáles son las problemáticas y sobre todo se notan más en los debates más abstractos de los últimos dos ejemplos? Porque pues el de Venezuela es más tangible, mediante noticias podemos señalar hechos concisos para decir si es un o no es un estado fallido, pero con Foucault pues si bien nos puede dar en el info slide cuál es su pensamiento, tenemos que ser en base a qué tipo de sociedad, en base a qué tipo de población, en base a qué momento histórico tenemos que decir que Foucault tiene razón, por ejemplo, en base a la crítica del pensamiento humano que está haciendo. Bien, entonces si realmente nos tenemos que poner en el presente, pues, por ejemplo, el comportamiento latinoamericano puede ser muy diferente al norteamericano o al europeo por el tipo de background que poseen los diferentes pobladores de estas regiones. Entonces, por más de que nos pidan ponernos en el hecho de el ciudadano promedio, sigue siendo muy difícil para nosotros, sobre todo que no conceptualizamos o no estamos en contacto con diferentes tipos de realidades. Lo que normalmente sucede en estos debates es que nos tendemos a irnos a nuestra realidad actual y lo tendríamos que evaluar en nuestro contexto si es que Foucault tiene o no razón en base a la realidad que nosotros percibimos. Pero el problema es que en debates, sobre todo con gente internacional o con jueces que probablemente no conceptualicen o no entiendan nuestros ejemplos, estos tienden a tener mucha menos importancia, pues porque no es algo que ellos puedan entender con completa facilidad, ni menos puedan considerarlo como completamente verdad, porque para ellos son como hechos aislados que no necesariamente están probados. Bien, entonces lo mismo con el ejemplo de la puerta. ¿En base a quién tenemos que batir? Si tenemos que batir en base a una persona promedio, es muy difícil caracterizar a la persona promedio porque depende mucho del tipo de país, o sea, no en todos los países las personas son iguales, por lo mismo, porque tienen diferentes backgrounds sociales o igual la sociedad al construir los conceptos morales por ser constructos sociales mismos, valga la redundancia, pues nos hace difícil el hecho de conceptualizar a una persona promedio. Estas mociones nos piden que lo abordemos de esta manera, pero deben considerar que existe este tipo de dificultad. Los tips, pues, con relación a esto es que traten de analizar quiénes están en la sala, cuál es la realidad de los jueces, cuál es la realidad de los diferentes tipos de oradores, o tómense un tiempo para ejemplificar las realidades y no necesariamente den por entendido que ellos van a entender, por ejemplo, el contexto peruano, el contexto colombiano, el contexto latinoamericano de por sí, porque por ejemplo si están debatiendo con gente de España, pues pueden que tengan una idea de Latinoamérica, pero esta esté como muy llena de estereotipos y probablemente no van a entender completamente o directamente los ejemplos que queremos detallar como evidencias para decir cómo actúa una persona promedio, cómo es la realidad en la que Foucault tiene razón o no tiene razón. Entonces, cuidado con eso, traten de siempre, si bien el consejo es que esto se abata en lo abstracto o en lo promedio, traten de incluso detallar qué es el promedio que estamos debatiendo o por qué esto tiene que ser el promedio a debatir, como probablemente esto sucede en la mayoría de países y tratar de probar por qué esto es verdad. Creo que cuando agregan esta premisa, los argumentos en estas mociones de hecho tan problemáticas tienden a comprarse de forma mucho más fácil. Bien. Último tipo de mociones, las mociones de actor según esta división estricta. Como bien dice el título, nos dan un actor existente en el status quo que debe realizar o evaluar una acción. Entonces aquí ya
puede ser como ser una subdivisión de las mociones políticas o las mociones valorativas. En este caso nos dan un actor a caracterizar y que de alguna forma es fácil de hacerlo. A veces no tan fácil, pero es mucho más entendible que en las mociones de hecho. El hecho de caracterizar, por ejemplo, a un ciudadano o a una persona, porque normalmente nos dan una realidad ya establecida en la que vive, como vemos en el segundo ejemplo, emoción. Entonces, para ir en orden, esta casa como Estados Unidos intervendría militarmente Venezuela. Vemos que es una combinación de emoción política, pero principalmente nos detallan al actor. Tenemos que señalar cuáles son las condiciones de Estados Unidos, porque las que estaría a favor de una intervención militar o las que estaría en contra de una intervención militar, y específicamente en Venezuela, en base a las relaciones que tiene Venezuela con el actor específico caracterizar que me exige la moción que haga. Bien, segunda moción, como estábamos diciendo, es también una moción política en sí, porque implica que los ciudadanos estadounidenses realicen una acción en el status quo y me pide caracterizarlos en base a, por ejemplo, cómo son los diferentes tipos de estadounidenses y por qué cada uno no reelegiría a Trump. Ese sería el mejor análisis que debería hacerse en este tipo de debate. Y en el tercer ejemplo estamos viendo que esta casa como una democracia liberal lamenta la existencia de Israel. Estamos viendo cómo en este ejemplo me hacen ponerme en el contexto de una democracia liberal. Es un tanto abierto, es un tanto abstracto. Tengo que caracterizar como cuáles son los requisitos o las características principales de una democracia liberal y por qué ésta tendría que generar este juicio crítico y de valor en cuanto a la idea de lamentar la existencia de otro Estado como Israel mediante, por ejemplo, las conexiones directas que tiene una democracia liberal o los principios que tendría que respetar una democracia liberal y por qué el que apoye la existencia de Israel le haría incumplir este tipo de principios. Creo que aquí ya nos deja claro pues cómo es que la moción actor se va mezclando con las mociones políticas o las mociones valorativas. Incluso mociones de hecho como en las situaciones donde nos pidan caracterizar a un ciudadano, pero no nos dan un contexto claro, también nos hacen pensar que son mociones de actor, como la anterior que vimos de la puerta, que es una moción de actor y de hecho en cierta medida combinadas, pero que normalmente van a caracterizar que es una moción de hecho de forma estricta al momento de debatir. Y esa es como la última crítica que tenemos que hacer de este sistema antes de pasar a ver como la visión mixta de las cosas, y es que necesariamente decir que tal moción es de un tipo no necesariamente te hace ganar, menos si eres el primer gobierno que lo haga. Creo que si bien es positivo que lo hagas como primer gobierno porque ayuda ya a ir ordenando el debate y tal vez el juez va a darte una mayor consideración por hacer correcta esta característica, no quita que esto es parte de tu responsabilidad como Cámara, especialmente si eres primer gobierno, asumir en qué tipo de moción estamos y cómo tiene que debatirse. Pero más allá de eso, no debes limitarte solo a lo que nos diga en cuanto a la moción detalla. Por ejemplo, hay muchas veces que las cámaras se cierran en esto es una moción de actor y por tanto no tendría que evaluar los beneficios de otro tipo de gente. No necesariamente es así. No solo debes limitarte a Estados Unidos y por qué es beneficioso o perjuicioso que intervenga militarmente en Venezuela, sino incluso cómo otros agentes interactúan con tu actor principal, me hace generar análisis de argumentos que se desprenden de esta misma idea de la intervención por parte de mi actor principal. Entonces, no solo debo limitarme a hacer siempre este análisis, sino tratar incluso de conectar mi análisis de otros agentes en cuanto a las relaciones que tienen con el agente principal a detallar, porque bueno, es innegable que cuando digamos es una moción de actor y debemos centrarnos en el actor, esto no es mentira, pero no implica que debemos ignorar otros tipos de agentes que pueden intervenir dentro del debate. Bien, entonces con esos 4 tipos de mociones detalladas, pues nos vamos a los problemas, ¿no? Entonces hay como mucha confusión en cuanto a la presentación de argumentos válidos o la comparación de lo mismo, tanto para los que están debatiendo como para los jueces. Siempre es como, pues, ¿qué cámara está más en lo correcto? Porque algunas debatieron en principios, otras debatieron en beneficios. Esta me dijo que era la moción política, esta me dijo que era una moción valorativa.
y pues empezamos a tener una confusión que tiene razón. Realmente creo, en base a la experiencia que he tenido en debates y cómo los jueces tienden a calificar o cómo se tiende a debatir, que debe haber una visión mixta de las mociones. Y esto pues tiende a resumirse en que las mociones son o bien políticas o bien valorativas o incluso son una combinación de política con valorativa en la mayoría de los casos. O hay mociones que me especifican en mucha mayor preponderancia que algo es político, que algo es valorativo, pero no es exento a que yo, por ejemplo, pueda emitir juicios de valor dentro de mi argumentación o juicios de beneficios prácticos en la argumentación misma. Entonces, el análisis mixto yo considero que si bien puede empezar a partir de una calificación estricta como qué tipo de emoción es esto, política, valorativa, actor, de hecho, yo luego puedo empezar a concentrarme a pensar en los principios ya sea generales a cumplir, si por ejemplo es una moción política y debo ver los principios generales a cumplir como Estado o en base a un actor específico, ya sea que me lo detallan como por ejemplo los estados tienen principios, bien, los cumplo, pero si estamos en una moción de actor y por ejemplo estamos hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos pues hay una consideración mucho más valorable, no sé, al sueño americano. Y el sueño americano es algo a lo que todos los estadounidenses deberían tener acceso o deberían poder realizar en sus vidas. Esto es un principio importantísimo para la población que lo tiene en consideración y pues en base a mi argumentación voy a defender por qué este principio debe mantenerse y debe ser lo más importante a prevalecer en el debate. Entonces, eso es una idea, pero también no debemos estar exentos a los beneficios. Y eh, los beneficios, pues, tienden a analizarse en cuanto a que si son tangibles en la sociedad, el Estado, cierta población en específico, y por qué es importante que esto suceda o qué tan grandes son los beneficios que les van a dar, ya sea dinero, comida, un desarrollo social, una movilización social, un desarrollo intelectual, una mejor condición de vida para los agentes o un mejor desarrollo como nación. Esto es tangible. No solo eso, sino también decirnos por qué es probable o por qué es plausible. Y sobre todo, algo que también sucede y puede suceder tanto en mociones políticas como, por ejemplo, esta casa no negociaría con terroristas o esta casa, como sucede en un TODI, esta casa le daría la nacionalidad o le volvería la nacionalidad a personas que se hayan unido a ISIS, ¿no? Al Estado Islámico. Entonces, se puede debatir muchas cosas en base a esto, en cuanto a esta moción política, pero si una cámara, como sucedió en ese debate, me dice, el actor más importante aquí pues son las mujeres que son asimiladas por el Estado Islámico mediante engaños y esto tiene que ser el agente a analizar y le tenemos que generar beneficios prácticos con esto, porque están ahorita en una problemática actual y también tenemos principios a respetar con la misma, pues también me hace creer que yo soy la cámara que tiende a ganar, no solo porque dije es una moción política, tenemos responsabilidades como Estado, sino que le tenemos que generar beneficios o solucionar un problema a una población específicamente que existe por la moción que nos pide debatir. O sea, cuando se creó esta moción es porque había claramente una problemática y en estas problemáticas o múltiples problemáticas, como que la más urgente era, por ejemplo, las mujeres que son captadas por el Estado Islámico o eran captadas por el Estado Islámico y ahorita se encontraban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ese es básicamente el análisis mixto que deben hacer o después de haber hecho el análisis estricto de los tipos. Entonces, ya eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Ha sido un breve taller. No es algo en lo que, o bueno, es algo en lo que debemos profundizar mucho más. Pero me parece esto un buen punto de partida para todos aquellos que están recién introduciéndose al mundo del debate, sobre todo en el parlamentario británico. Entonces, ante cualquier duda, no duden en enviar un mensaje a tanto a nuestra página de Círculo Debate, ahí lo pueden encontrar en Facebook como Debate UNMCM, y pues mandarnos cualquier consultas o personalmente me pueden escribir a mi Facebook personal mediante un inbox. Ahí está mi perfil, lo pueden buscar como Otro Día en la Escuela
o pueden buscarme bajo mi nombre como José Carlos Tavera González en Facebook y yo les responderé. Bien, como último, recomendaciones para todos los que hayan visto este taller y quieran complementar el conocimiento del mismo. Les recomendaría que busquen, y aquí también en este canal lo vamos a subir, o ya está subido, el taller de refutaciones para que lo complemente con estas palabras claves que he dado bajo la lógica de plausibilidad, importancia y relevancia, y también talleres de comparativas de argumentos prácticos contra argumentos de principio, bajo la lógica, por ejemplo, de los cuadros estadísticos que nos dicen qué tanto algo es más importante mediante la posibilidad de que suceda o que no suceda. Esos son talleres muy interesantes y que les van a ayudar a complementar mucho este taller sobre los tipos de emociones, porque una vez que ya sabemos clasificarlos y dividirlos y luego ir abordando y empezar a armar nuestros casos, ya en el momento del debate también tenemos que saber cómo compararnos con las otras cámaras. Y esos talleres pues los van a ayudar de forma positiva cuando ya estén debatiendo. Así que nuevamente gracias por escuchar. Ha sido una gran experiencia darles este taller. Y ya saben, ante cualquier duda no deben enviar un mensaje. Muchas gracias, nos estamos viendo en otra oportunidad y pues los quiero, un abrazo, bye bye.